Está con nosotros Carlos Suárez, es precandidato a concejal dentro de Juntos por el Cambio. Va a competir en las próximas internas, que quedan 2 semanas, nada. Recta final, ¿eh? ¿Cómo andas, Carlos? Bien. ¿Todo bien? ¿Cómo va? Bien, todo bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, por suerte. Bueno, recta final, ¿no? De alguna manera, en esta campaña distinta, diferente, quedan 2 semanas para llevar el mensaje a la gente. Sí, la verdad que, bueno, raro como todos estos últimos años para todos, ¿no? Pero lo que empiezo a notar en estos últimos días, a diferencia quizá de la última vez que estábamos charlando, que ya, bueno, el vecino se está poniendo un poco más en tono de campaña, ya te preguntan algunas cosas, sí. La verdad que... ¿Hay más clima? Hay más clima, hay un poco más de clima. Igual, nada, son momentos muy difíciles, creo, para todos en términos generales. En algunos casos por las pérdidas sufridas por la pandemia, en otros por la difícil situación económica. Pero ya hay un poco de clima en el sentido que nos preguntan, nosotros por lo menos nos preguntan acerca de nuestras propuestas, nuestras ideas, nuestros planteos para esta nueva etapa en el Consejo y bueno, la verdad que en eso estamos, ¿no? Hay algunos temas que el Consejo no puede esquivar. La situación de inseguridad en los últimos años en la provincia de Santa Fe, pero particularmente en la ciudad de Santa Fe, se ha agravado y notoriamente, además, ¿no? Bueno, este último fin de semana, con un montón de episodios, la situación de los homicidios en ocasión de robo, que lo charlamos siempre con Sergio, algo que no estábamos acostumbrados los santafesinos, a pesar del alto índice de violencia que hemos tenido siempre en la provincia de Santa Fe, en el departamento de la capital. Pero estos son temas que el Consejo no le puede sacar el cuerpo, ¿no? Si bien no depende estrictamente de una cuestión de seguridad o el manejo de la fuerza de seguridad, ni de la ciudad de Santa Fe, mucho menos del Consejo, es algo que no pueden esquivar, porque es la principal problemática. Totalmente, es la principal preocupación. A todos los lugares donde vamos, lo primero que se plantea son las situaciones de inseguridad. La verdad que en nuestra provincia, en términos generales, y en nuestra ciudad en términos particulares, la mala gestión de la pandemia también en ese aspecto se notó y mucho. Yo me acuerdo que el año pasado, allí cuando estábamos en esa época de restricciones muy estrictas, ocurrían situaciones de robo, situaciones de violencia, particularmente contra las escuelas. Ustedes recordarán que eran los edificios que estaban cerrados y digo, todos los días eran sujetos de un robo, de algún hecho delictivo. Clubes también, clubes y escuelas era como... Sí, y en nuestra ciudad pasó algo que llamativo y que no pasó en el resto del país, donde como consecuencia de la restricción en el resto del país bajaron los índices de determinados tipos de delitos, particularmente ese. En el nuestro subieron y se incrementaron. Bueno, esto me parece que es una también consecuencia de las malas gestiones que la provincia llevó adelante en términos generales con relación a la pandemia. Y el Consejo, yo creo que, por supuesto, no puede estar ajeno a esto, ni tampoco el municipio. Nosotros lo decimos hace ya un par de años, justamente cuando asumió esta gestión y cuando tuvimos posibilidad de cotejar el primer presupuesto y donde vimos que no había un solo peso para una cámara de monitoreo nueva, no había un solo peso para extender la red de fibra óptica, que es lo que tiene que ver con el monitoreo directamente, no había un solo peso para fortalecer la labor de la GCI, que el vecino reconocía que era un instituto que ayudaba a la policía en ese patrullaje por la actividad propia, que se vinculaba con estar en la calle y que ayudaba en términos de patrullaje. Todo eso se desarticuló. Y creo yo que ha habido en los últimos años un retiro de parte de la gestión municipal en materia de seguridad, ¿no? Y eso se nota. Eso se nota. Yo no le voy a echar la culpa a eso de los índices que tenemos, que la verdad que son muy malos. En este sentido, el incremento, nos preocupa muchísimo esto de los homicidios en ocasión de robo. Ese era un ítem que bien decís, no estaba muy cargado antes. De hecho, que sigue siendo uno de los más cargados en términos de números, de la violencia interpersonal. Conflictos interpersonales, que no deja de preocupar, por supuesto, pero que creo yo hay la tranquilidad, por lo menos de quien hace las estadísticas, es que eso está vinculado con algún otro problema, digamos que se reconoce. Claro, cuando vos veías y se comparaba con otras ciudades del país, Santa Fe, particularmente el departamento de la capital, ha tenido tasas superiores a Rosario, en más de una oportunidad. Santa Fe tenía muchos homicidios, tenía una tasa muy elevada de homicidios, y a comparación de ciudades, yo recuerdo haberlo comparado con Quilmes en su momento, con otras ciudades de la provincia de Buenos Aires, con La Plata, que tenían menor tasa de homicidios, pero tenían ese ítem. Muchos homicidios eran en ocasión de robo. Claro. Y nosotros no teníamos ese fenómeno, ¿no? Sí. No había entraderas, generalmente estaban vinculados a... que tampoco me gusta esta carátula porque es tan amplia que deja por lo menos de aportar al estudio de concretamente qué es lo que está pasando, ¿no? Conflictos interpersonales. Bueno, sí, claro.
Pero bueno, empezamos a ver. Creo que además es un hecho de los últimos 2, 3 años. Yo recuerdo el crimen de Julio Cabal, el de Maxi Olmos, como dos hitos ahí. Con pocos días de diferencia. Con muy pocos días de diferencia a mediados de 2019. Y a partir de ahí, 2020 y 2021 viene, en lo que va del año, tenemos 4 homicidios en ocasión de robo en la ciudad de Santa Fe. 4. Sí. Es muy preocupante, muy preocupante, porque digo, más allá de la fría estadística, esto lo que nos está marcando claramente que el delito va mutando, que la actitud de quien delinque va mutando. Me parece que eso seguramente responde a una situación más compleja, que es la percepción que tiene quien delinque de lo que le puede o no le puede ocurrir en función de lo que hace, ¿no? Entonces me parece que ahí hay algunas cosas y algunas áreas del Estado que claramente están fallando. Yo reitero, en lo que nos toca a nosotros desde el Consejo Municipal no podemos estar ajenos. Yo lo decía en la última sesión, digo, la verdad que de a ratos uno claramente entiende cómo se siente el vecino porque se siente impotente incluso como funcionario. Yo decía, no puede ser, y traía a colación noticias periodísticas, no eran inventos míos, digamos, que la primera reunión que tuvo el actual ministro de Seguridad con el intendente Jatón fue hace 5 meses. Y el resultado de esa reunión había sido que iban a monitorear motocicletas y remises, que iban a trabajar en el monitoreo conjunto de las cámaras, porque las cámaras no se monitorean conjuntamente, y que se iban a reunir periódicamente. La reunión del miércoles pasado tuvo como resultado que iban a controlar motos, que iban a monitorear en conjunto lo mismo. Yo digo, es una tomada de pelo para el vecino, que digo, por aparte no pasaron 2 años en donde, bueno, a lo mejor incluso la noticia se pierde. No, sino que eso, y el planteo siguiente a eso que ya era de por sí una tomada de pelo, es que van a haber más centros territoriales de denuncia, lo cual felicito y aplaudo. Sí, pero la verdad que el centro territorial de denuncia, lo que te está diciendo, la señal que le está dando la sociedad, es que no vamos a evitar que les roben. Ahora, para tomarle la denuncia al robo, vamos a tener un dispositivo que está bueno. O sea, no hay acción preventiva al delito. Claro, exactamente. No está planteado por lo menos como consecuencia. A mí me parece que hay, y que tiene que ver con esto que te decía hace un rato, de que desde el punto de vista presupuestario no hay recursos para la seguridad, tiene que ver con la actitud de ponerse al frente de un problema, de liderazgo de la ciudad en esto, o por lo menos de planteos más fuertes. Después claramente la decisión queda en otra esfera del Estado porque es responsabilidad provincial, por lo menos lo que tiene que ver con materia de fuerza de seguridad. Pero yo digo, yo lo que quiero es estar gritando y pidiéndole al ministro más recursos, más efectivos, más esto, y si no me lo van a dar, que lo discutamos. Pero digo, uno no ve esta actitud, ¿no? Retomo parte de lo que decías al principio de tu alocución, Carlos. Las personas santafesinas o las que viven en la ciudad siguen manifestando que la inseguridad es su principal preocupación. Claramente. De hecho, en estos días hay una convocatoria que lanzaron las vecinales por la seguridad. Más de 25 vecinales se reunieron y plantearon esto. Yo tuve oportunidad de estar en Fomento 9 de Julio, particularmente después de la reunión de las vecinales, y la verdad que la situación es desesperante. Nuestro último pedido tenía que ver con el centro de monitoreo del 911. Sí. Porque más allá que uno del municipio lo conoce y sabe la falencia que tiene como consecuencia de la falta de recursos presupuestarios. Ahí se pedían precisiones sobre el funcionamiento. Pero precisiones sobre el 911. Porque, ¿qué nos decían los vecinos? Mirá, los de Fomento 9 de Julio particularmente. Tenemos cámaras de la provincia acá en la avenida, qué sé yo. La semana pasada, durante 3 horas en uno de los grupos de WhatsApp de vecinos que tienen para alertarse de estas situaciones y particularmente que monitorean una alarma comunitaria, durante 3 horas estuvieron diciendo, che, está la moto con esta característica en tal lugar, ahora está en tal lugar, che, allá robaron a una chica, fue esta moto. 3 horas, digo, llamando al 911, digo, el monitoreo provincial en ese lugar. Entonces lo que nos dicen, y que nosotros es lo que preguntamos de última, che, ¿las cámaras funcionan todas? El 911 ¿hay alguien mirándolas? Claro, hay alguien mirándola, porque esta era la gran cuestión. Claro. Aparentemente se desarticuló, se tomó una decisión distinta, digo, con relación a los recursos humanos que están en este ámbito, que hace que no estén funcionando como lo hacían otros. Ahora, hay ciudades, perdón, Sergito, pero esto que decías, hay ciudades que muestran constantemente cómo funcionan los centros de monitoreo y cómo sirven. Claro. ¿Y acá qué pasa con eso? Yo digo, me parece, hay un problema de gestión que no es responsabilidad de esta, pero que esta se comprometió, como te digo, hace 5 meses en resolver, que era unificar. Lo primero que hay que hacer es unificar. ¿Cuál es el problema que las cámaras de seguridad que ve la policía la vea el municipio o viceversa? Ninguno. Había un problema particularmente tecnológico en nuestra ciudad, eran sistemas distintos. Pero digo, esto es lo que hace 5 meses se comprometieron que iban a
resolver. Para Sí, resolver, se puede resolver. claro. Hoy te imaginas que los problemas tecnológicos son ¿Cómo no va a poder resolver? menores. Pero bueno, digo yo, lo primero es esto. Y después porque hay que convencerse de que hacia eso vamos, hacia el monitoreo constante. Me parece que es lo que hacen las grandes ciudades para tratar de evitar justamente las situaciones delictivas, digamos, ¿no? Por eso hay que extender la red de monitoreo, por eso no pueden quedar solamente circunscriptas o a las avenidas comerciales o a los lugares comerciales o al centro, sino que hay que meterse a los barrios. Digo, esto es algo que nosotros venimos de hace mucho también impulsando esta discusión, digamos. Claro. Recuerdo que la última vez fue extendamos un crédito de la gestión anterior que nosotros impulsábamos que se haga, que finalmente no se terminó sancionando en el Consejo, pero que era extender la fibra óptica al otro lado del puente, Oroño, para poder llegar con el monitoreo a la entrada principal de Alto Verde y a Barrio del Pozo. Digamos, ¿no? Eso, un planteo que se trabajó, que bueno, pero la mayoría de los concejales finalmente no estuvo de acuerdo, pero nosotros entendíamos que era un gran aporte a eso que es el Centro de Monitoreo Municipal, que funcionaba muy bien. Era una política pública también probada, digamos, ¿no? Y otra vez, el Centro de Monitoreo tiene algún nivel de disuasión, pero me parece que es mucho más importante el hecho de poder tener los elementos que permitan condenar el delito, porque si no condenamos ese delito, el problema que tenemos es el otro, que quien delinque se siente que no hay problema. No pasa nada. Ahora, yo me quedo en este hecho puntual de una cadena de WhatsApp o un grupo de WhatsApp de vecinos identificó un vehículo puntual durante un lapso de tiempo puntual. Sí, claro. Los vecinos tienen los elementos y quienes deberían estar encargados de la seguridad no los tienen o... Sí, o algo pasa, digo, por eso yo no, por supuesto uno siempre piensa en la buena fe del accionar en términos generales, por eso preguntamos a ver qué está pasando, ¿viste? Porque me parece que lo que puede estar pasando es que otra vez, una política pública que era medianamente exitosa, que ya estaba validada por el vecino, como es el monitoreo en términos generales, se termina desarticulando porque viene una nueva gestión y dice, bueno, ahora vamos a hacer otra cosa, vamos a encarar el monitoreo por otro lado. Y eso la verdad que las consecuencias después repercuten en el vecino, ¿no? Cambio de tema, Juani, y retomo parte también de lo que decías hoy. Hoy mencionaste la frase o utilizaste la palabra mala gestión de la pandemia. ¿A qué parte del Estado te referías? A toda. Yo creo que desde el kirchnerismo a nivel nacional hasta el Estado municipal tuvieron muchas falencias. Yo no digo que sea fácil ni que haya existido un manual, pero sí a mí me llama mucho la atención que el kirchnerismo tomaba decisiones en Buenos Aires, repercutían directamente en la ciudad de Santa Fe, cuando quizá en Santa Fe no teníamos un solo dato objetivo que diga estas son las medidas que tenemos que tomar. Pero tanto el gobernador como el intendente se plegaban automáticamente sin plantear en la ciudad de Santa Fe esta no es la realidad, digamos. Yo, bueno, les comentaba a ustedes la otra vez, Florencia Mareja, que me acompaña en la lista como concejales, puntualmente, mejor dicho, desde el punto de vista turístico, tuvo que levantar su voz, manifestarse para decir, che, estamos cerrados acá cuando en realidad nosotros podíamos estar haciendo alguna cosa. ¿Por qué estamos cerrados? Si los casos no son tantos. Claro, no son los tanto tiempo cerrado sin casos. Y la otra vez lo hablábamos con unos colegas de ustedes también. Esto de el semáforo sanitario. Digo, nosotros lo planteamos también allá por abril, mayo, y se termina tomando la definición de decir, bueno, vamos a publicar, que después de paso tampoco ni siquiera se publicitaba tanto, pero digo, los vecinos, las vecinas, los ciudadanos, tenemos que saber por qué se tomaban determinadas decisiones, digamos, ¿no? Y la verdad que no era que no se conocía cuáles eran los mecanismos. Me parece que alguien decidía no aplicarlos, que uno en eso podría poner la mayor responsabilidad en el gobierno nacional, pero después el problema es que tanto el gobierno provincial como el municipal no levantaban la voz para decir, che, acá es distinto, acá podemos hacer otra cosa, acá podemos tomar otras medidas. Me parece que eso termina repercutiendo particularmente en los sectores que se han visto tremendamente afectados por cierres, en algunos casos que todavía siguen cerrados, otros que se fueron abriendo, pero digo, quizá todo eso se hubiese evitado si, por ejemplo, se escuchaba, no digo que se haga caso, pero se escuchaba algunos planteos que desde Juntos por el Cambio se hacían con relación a cierres valvulares, a la posibilidad de analizar cada situación completa. Nuestra provincia tiene más de 360 localidades. Digo, no pueden ser todas las realidades iguales. Digamos, seguramente gran parte de las más pequeñas podían haber tenido realidades distintas si se trabajaba distinto. Pero bueno, se eligió generalizar. Entiendo yo que una simplificación de las cosas y las consecuencias hoy son, digo, lamentables para muchos sectores. Y uno habla de sector y parecería ser, sí, bueno, el comercio anda mal, qué sé yo, pero después el comercio es esa persona que tenía determinado comercio, que cerró, que a lo mejor tuvo que despedir a alguien, que en el mejor de los casos le pudo pagar
la indemnización y si no está endeudado o con algún juicio. Digo. Tenés una agenda post-pandemia, planteás, por ejemplo, un reintegro para alquileres relativamente medianos o pequeños, de locales estamos hablando, teniendo en cuenta, bueno, la enorme cantidad de emprendedores que tuvieron que cerrar su negocio, ¿no? Es decir, bueno, y aquellos que les está costando subsistir, les está costando salir adelante de todo lo que dejó el pozo de la pandemia, que todavía no terminó, por lo menos hay una motivación ahí atrás de un proyecto tuyo. Sí, nosotros estamos convencidos que lo que importa, que es el nombre de nuestra lista, es justamente discutir la post-pandemia en esa clave, es decir, la pandemia cambió la historia de la humanidad, de nuestra ciudad también. Tenemos que ver cómo con ese cristal, mirándolo con ese cristal, empezamos a trabajar primero en los sectores más afectados, ¿no? Claramente el comercio es uno de los sectores más afectados, el comercio es uno de los principales dadores de empleo de nuestra ciudad, por lo cual el Estado tiene que hacer todo lo posible para estar cerca y no permitir que se caiga ninguno más y tratar de levantar a aquellos que se cayeron. Bueno, nosotros tenemos una iniciativa que tiene que ver con esto de que hoy en la ciudad y desde abril del año pasado, mejor dicho, a marzo de este año, cerraron alrededor de 1.390 y algo de comercios en toda la ciudad. 1.390 comercios cerrados como producto de la pandemia directamente, porque estamos muchísimo. en abril. Es muchísimo. Estamos hablando de pequeños comercios o medianos comercios. Sí, medianos, sí, de todo un poco, digamos. Son los comercios que cerraron. Es un informe del centro comercial, que es un informe público, que para que tomemos dimensión de esto. Una de las propuestas que tenemos tiene que ver con esto de por ahí sí, poder asignar un fondo a través del cual se den recursos para subsidiar alquileres, hasta el 50% de alquileres de comercios entre pequeños y medianos, digamos. Esa es un poco la idea, 150 metros cuadrados. El alquiler de hasta un inmueble de 150 metros cuadrados para nuevos comercios que se inscriban, es decir, aquellos, porque bueno, también como consecuencia de la pandemia, mucha gente se reconvirtió de aquello que hacía, se transformó en emprendedor y a algunos le está yendo bien, entonces por allí la mirada a futuro tiene que ver con, capaz que puedo poner un comercio, bueno, poder ayudar a ellos, poder ayudar a aquellos que tuvieron que dar de baja su comercio porque no podían pagar, por ejemplo, el alquiler, con un subsidio del Estado que le representa en términos presupuestarios la nada. Si uno lo compara o si saca esos fondos de lo que aportan los comerciantes por DREI hoy en la ciudad, poder ayudar durante 3 meses a un comercio que recién se inicia con el 50% de su alquiler, le significaría el 1% de lo que los comerciantes aportan por DREI. Aproximadamente para el municipio? ¿Cuánto implicaría? ¿Qué costo fiscal tendría? Entre 1.300.000 y 2 millones de pesos. Depende cuántos de límites ponga para esto, que para nuestra propuesta es hasta 40.000 pesos. Bueno, nada. Es nada. Es nada. En el presupuesto municipal... ¿Y podría salir de las propias arcas de la municipalidad? Claramente le puede hacer frente. Claro. Esto es lo que quiero representar con esto. Desde el punto de vista presupuestario global, es el 0,17% de todo el presupuesto de la municipalidad lo que uno podría destinar para este fondo, para estos comercios, con estas características que nosotros entendemos puede generar en un lapso de 6 o 7 meses 800 nuevos comercios. Entonces digo, es una política de impacto que incluso se podría pensar en fortalecer más. Claro. Uno podría decir, bueno, pero le vemos un poco más lo que subsidiamos, tiremos unos meses más, y la verdad que desde el punto de vista presupuestario, reitero, es absolutamente abordable por el municipio. Bueno, son propuestas que nosotros tenemos, porque bien decís, la agenda tiene que ser una agenda post-pandemia, porque es lo que nos va a quedar, ¿no? Me quedé ensimismado con el número de comercios cerrados. Bueno, hay un desglose, 1.390 comercios. Es más, si uno ve el informe del centro comercial, tenés un desglose por avenida comercial. De hecho, nuestra propuesta también propone, vos decís, Aristóbulo del Valle, preveemos que allí este subsidio, este fondo no reintegrable, llegue a 50 comercios en Aristóbulo del Valle, porque después hay 20 en Peñalosa, 10 en Avenida Feira, así, que sigue un poco la lógica de las cantidades que se fueron cerrando en estos lugares, ¿no? Todo eso es, por supuesto, para discutir, pero bueno, es una idea que va por allí. Carlos, la campaña también supongo que mostrará y enmarcado en este análisis que estamos haciendo, el crecimiento de la informalidad en el trabajo, supongo que también habrá crecido mucho con la pandemia. Sí, creo yo que, la comercio pandemia... informal, trabajo informal. Totalmente, y lo tomo por la positiva, digamos, de hecho es así. Y es que es una forma de sobrevivir, digamos, no hay otra forma de hacerlo en algún momento. Lo que digo es, creo que estamos en un momento inmejorable para revertir eso. Sí, para revertir eso, pero además para que, digamos, para que de una vez por todas tengamos una discusión seria en este país acerca de las condiciones laborales, digamos, es decir, cómo generamos condiciones laborales
que respeten los derechos de los trabajadores por un lado, pero por otro lado que le permita a las empresas tomar nuevos trabajadores, que no sea una carga, un empleo que siempre estemos pensando o el empresario esté pensando o no tomar o cómo hacemos para negrear. Exactamente. Claro. Eso tiene que ver también con la carga, los costos sociales. Digo yo, hay que tener una discusión profunda y de fondo, porque si no empezamos a transformar estas cosas, la verdad que vamos a seguir teniendo un país con dificultades. Yo creo que la pandemia, lo que tiene de bueno esta crisis, desde el punto de vista de las oportunidades, es que puso sobre la mesa todo. Así como discutimos el comercio, como discutimos el transporte, tenemos que discutir estos temas, tenemos que discutir, digamos, la revisión integral del sistema tributario argentino. No podemos tener... Estuve reunido con el centro comercial. Me tiraban un dato de un economista cordobés, un tributarista cordobés. Entonces dice, mira, en la Argentina, si un empleado trabaja entre las 9 de la mañana y las 18 horas, de las 9 de la mañana hasta las 15, hasta las 14, lo que trabaja es para pagar impuestos. El resto de las horas que trabaja es la ganancia del empresario para pagar su sueldo. O sea, ese es el peso de la carga tributaria en horas laborales, digamos, ¿no? Digo, eso, así no podemos seguir. Bueno, pues esa es la agenda que en nuestro caso particularmente, tanto Carolina Lozada como Mario Barletta, pretenden llevar y ojalá logren, porque digo, sobre esto nos pasa mucho a los legislativos, ¿no? Tenemos muchas ideas muy buenas que las planteamos con nuestra óptica algunos, después otros, y todos estamos de acuerdo en que hay que revisar el sistema tributario, pero después no avanza la discusión. No avanza. El dato que vos aportás está bueno. La semana pasada salió un informe muy interesante de un promedio de ganancia de los trabajadores por mes, y es muy loco ver que en la República Argentina los sobreocupados, o sea, aquellas personas que trabajan más tiempo porque no les alcanza, digamos, que jornadas de 8 horas de lunes a viernes y 5 horas un sábado, de $12, que está cuantizado en dólares, de $12 que tiene el trabajador, o que se le pagaría, o que cuesta ese puesto de trabajo, solamente el trabajador se queda con 3. Los otros 9 se los lleva entre el empleador, que es una cuestión de plusvalía entendible y lógica, pero sobre todo los estados, ¿no? Municipal, provincial, nacional. Es así. Con una reducción de impuestos se podrían generar muchísimos puestos de trabajo más, digamos, ¿no? Totalmente. Cuando se habla de la reducción horaria, viste que ahora está esta discusión, lo charlamos al principio del programa, está esta discusión, la idea, también para que alguno que está del otro lado no se asuste, pero digamos, la idea no es pagarte menos por la cantidad de horas, sino que las propias empresas puedan contratar más gente con parte de lo que pagan con impuestos, que en vez de ir a eso a impuestos puedan hacerlo para generar empleo, ¿no? Sí, pero además fíjate vos que, y por eso uno por allí habla de cargas sociales, en el caso de lo que el trabajador hizo, y en realidad son derechos que se garantizan a futuro, porque la jubilación y demás, pero después cuando uno se pone del otro lado y mira lo que son las jubilaciones en nuestro país, son también malísimas, digamos. Entonces hay algo que no está funcionando. ¿Cómo puede ser que en actividad uno aporte muchísimo o lo que le representa mucho de su sueldo, ya sea el aporte personal o el aporte del empleador, pero en definitiva aporte que va al Estado, digamos, ¿no? ¿Cómo puede ser que sea mucho ahí y cuando uno vaya a buscar el resultado de eso sea poco? Hay algo en el medio que está funcionando muy mal, digamos, ¿no? Bueno, pero esto también, bueno, no es casualidad, es consecuencia de cómo hacemos las cosas muchas veces, cómo se vienen haciendo las cosas en este país muchas veces. Digo. Por eso me parece que estamos en un momento, la pandemia nos tiene que pegar una cachetada a todos y en definitiva decir, che, si no resolvemos esta hora, va a ser difícil que mejoremos la situación de todos. La última, estás en un proceso de interna, ¿cuál es la diferencia que tiene tu lista del resto de las otras? Sin entrar por ahí en una crítica necesaria, pero hay opciones, digamos, el votante que dice, bueno, yo considero que mi voto va a estar dentro de Juntos por el Cambio, ¿por qué tiene que elegirte a vos y no el resto de las listas? Primero que en Juntos por el Cambio no pensamos todos igual, no creemos que ese sea un requisito para estar, muy por el contrario, tiene que ver con compartir las grandes miradas, tiene que ver con compartir cuáles son las discusiones a futuro. Y eso es lo que hace que estemos en la misma coalición todos. Después, particularmente, nuestra lista se fue armada, fue conformada mirando a la ciudad, pensando en la ciudad. Nosotros queremos, no solamente porque todos son, vecinas y vecinos comprometidos con la ciudad de Santa Fe, en algunos casos porque la mala gestión de la pandemia los llevó a tener que involucrarse en lides más políticas y hoy quieren, como el caso de Florencia, decir, bueno, yo me quiero involucrar en política para esto. En otros casos porque
se dieron cuenta que si no es a través de la política no se puede transformar las realidades. Digo, Carla Corolo, Sergio Acosta, que dicen, che, ahora sí quiero estar en política porque me parece que por acá es por donde podemos cambiar las cosas. Y todos por lo que vieron que fue la gestión de la pandemia, ¿no? Nuestra lista es eso, y aparte particularmente yo estoy planteando propuestas y alternativas para la ciudad. Otras listas se arman mirando a Buenos Aires o reivindicando el accionar de Buenos Aires, representando por allí intereses porteños. Otros conformaron sus listas vinculadas más con internas, digo, con la necesidad de apuntalar referencias nacionales en el contexto de las elecciones nacionales. Nosotros también tenemos nuestros representantes, trabajamos por Carolina Lozada y Mario Barletta, pero reitero, nuestra lista se armó mirando la ciudad de Santa Fe y con intenciones de ofrecerle a una ciudadanía una alternativa y propuestas que están vinculadas con la ciudad de Santa Fe. Gracias por venir, Carlitos. No, a ustedes. Un gustazo.